Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Este programa lo realizamos el 20 de diciembre, estando litúrgicamente inmersos en ese sprint final que tiene el tiempo de Adviento, dentro de esas que se llaman ferias mayores de Adviento, que nos preparan para el nacimiento del Señor. Y abro este programa haciéndome eco de una noticia, pues que ayer ocupaba pues lugares principales en los teletipos de todo el mundo. Una noticia que impactaba por la crueldad, por la maldad, por el rostro que, tal y como dice esa oración al Espíritu Santo, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, ¿no? Y la noticia era, pues, que un ciudadano francés, Dominique Pelicot, ha sido condenado a 20 años de prisión por violación en masa por haber provocado una violación en masa de unas 50 personas contra su mujer actualmente ex esposa, a la cual se ha demostrado, ¿no? Pues se ha considerado demostrado en el juicio que él drogaba y que después, a través de internet, pues él iba reclutando personas pues para llevar adelante violaciones masivas de su esposa. Algo increíble, algo inaudito. A él se le han condenado a 20 años de prisión y al resto de los violadores pues a unos 441 años entre todos ellos, ¿no? Se ha demostrado pues cómo él utilizaba una página web para reclutar a los violadores, los cuales allí sencillamente, pues sin más, ¿no? A través de una web se apuntaban para cometer ese delito que era patrocinado por el propio esposo. Bueno, alguien dice, pero bueno, pero esto es posible, se puede llegar hasta este extremo. Bien, ¿yo por qué comento esta noticia en este momento? Bueno, pues porque quiero subrayar que quizás el mundo se queda perplejo de ver este caso y les parece un caso inaudito, increíble, y, y no se hace una valoración de qué puede haber detrás de tal desquiciamiento. O sea, ¿qué puede haber detrás de tal desquiciamiento? Pero ¿cómo se puede llegar a este extremo, no? No, parece que es un caso, pues, digamos que ha nacido como si fuese una seta que nadie la ha plantado. No, perdón, esto sí ha sido plantado. Esto ha sido, de alguna manera, poco a poco, es un caso extremo, evidentemente, es un caso extremo, pero es un caso extremo que no ha nacido sin causa. ¿Eh? Ha sido suscitado y está siendo suscitado por esa auténtica pandemia existente en nuestra sociedad, que es la pornografía. La existencia de la pornografía está minando a la sociedad, nos está desquiciando, está haciendo que el hombre se adentre en un mundo en el que está buscando pues superar las sensaciones anteriores, buscar un placer que es un pozo sin fondo que lleva al desquiciamiento, ante el cual no hay límites. Sencillamente, mm, yo creo que es importante subrayar, pues que es cierto que la sociedad se va poco a poco concienciando de la importancia, de la necesidad de buscar medios, ¿no? Para proteger, pues, a la infancia y a la adolescencia, pero es importantísimo que entendamos que el problema no solo es de la infancia y adolescencia, el problema es conjunto. La pornografía tiene que ser prohibida y tiene que ser perseguida a nivel mundial. Hasta que no consigamos eso, estamos pues haciendo algo contradictorio, que es soplar y sorber, hablar de la dignidad de la mujer y luego alimentar la indignidad.
tejer durante el día y destejer por la noche. Así no llegaremos nunca a construir nada coherente, ¿no? Sí, es un caso muy extremo, sí, de acuerdo. La opinión pública se siente conmovida, sí, sí, de acuerdo, pero seamos valientes para decir que esto no ha surgido de la nada, que esto ha sido abonado, que esto ha sido suscitado por la pornografía, que es capaz de sacar lo peor que pueda haber dentro del corazón de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no una reivindicación a que la sociedad tutele, tutele el corazón del hombre. Yo suelo decir que, mira, para otras cosas, cuando nos ponemos las pilas, mira si somos capaces de cambiar los paradigmas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, cómo cuando nos hemos tomado en serio el problema del tabaco en la salud pública, cómo en los últimos años, en las últimas décadas, ha cambiado plenamente la relación con el tabaco. Y podríamos poner otros ejemplos, ¿no? No nos tomamos suficientemente en serio lo que supone que la pornografía esté teniendo un nivel de consumo grandísimo entre nosotros. Nos está minando moralmente. Y por lo tanto es una petición que hacemos al niño Dios, ¿no? En esta Navidad que se aproxima. Danos el don de la pureza. Danos el don de la pureza. Danos un corazón puro, capaz de tener una palabra de respuesta para esta gran crisis moral que vive Occidente en este momento. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como también en las plataformas de iVoox, también en la de Spotify, también en el canal de YouTube En Ti Confío. Decir también que la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también están enlazados los programas de Sexto Continente, otro diverso material que vamos poco a poco publicando. Esta semana hemos publicado una conferencia que tuve la oportunidad de pronunciar recientemente, pues en un congreso en torno al 150 aniversario del nacimiento de Chesterton, eh, Chesterton y los católicos hoy. Bueno, hay otra serie de reflexiones que ahí poco a poco vamos publicando, y también desde la página web enticonfio.org pues se puede seguir este programa en directo, pues a través del canal de Twitch. Bien, vamos adelante, y como primer tema he elegido pues el comentario a una noticia que se publicó en el diario El País el 15 de diciembre. Es el resultado, después de 10 años de investigación, dicen, de 4 historiadores, sobre el tema de la persecución religiosa acontecida en España, principalmente en el contexto de la Guerra Civil Española, principalmente en el año 1936. Se trata de 4 historiadores, 2 de la Universidad Carlos III, otro de la UNED y otro de la Complutense. Entonces, ¿cuál es la tesis de estos historiadores? Que yo obviamente quiero ser crítico con ella, ¿no? Pues lo que vienen a decir es que ponen en cuestión la tesis de que pues el asesinato, los asesinatos en masa que acontecieron en la Guerra Civil Española, porque fueron unos 6.800 los religiosos mm, y sacerdotes y algunos laicos también que fueron asesinados explícitamente por el motivo del odium fidei. Ahora hablaré de esto, que es esto del odium fidei, odio a la fe. Y por lo tanto,
la Iglesia considera razón, motivo suficiente, pues para declararles el martirio, para abrir una causa de beatificación, y de hecho de esos 6.800, más de 2.000 han sido ya beatificados, algunos de ellos canonizados. Entonces, este estudio histórico que se publica, ¿no? Bueno, cuya conclusiones hay de una manera, digamos, pues breve, periodística, se publican en el diario El País, viene a poner en cuestión la razón por la cual, bueno, ellos no mentan el tema de las canonizaciones ni de las beatificaciones, ¿eh? No lo mentan. Se limitan a decir que en su opinión es cuestionable que el motivo por el que se matase a todos estos sacerdotes y religiosos fuese por el odio a la fe. Más bien dice que se trataba de una violencia por motivos de la capacidad de movilización y de liderazgo que tenían pues estos sacerdotes y religiosos que fueron asesinados. O sea, ponen en cuestión, ellos afirman que popularmente, ¿no? Que tradicionalmente el relato dominante pues ha afirmado que la causa principal es que la impunidad de la guerra dio rienda suelta al odio anticlerical. Pero ellos dicen que las cosas no son tan simples, que en el fondo mm, la respuesta tiene que ser más técnica, más racional. ¿Eh? Vienen a decir que el motivo fuera que las poblaciones con patronales, por ejemplo, del campo, etcétera, tenían en el clero pues un apoyo, y entonces que allí donde existían ese tipo de patronales que tenían un apoyo en el clero, se produjo una persecución superior, ¿no? Como diciendo que estaban siendo asesinados por su apoyo a empresarios o por su apoyo mm, a ciertas clases políticas, ¿no? Por otra parte, dice que es que también se trataba de una estrategia, que matar a estos sacerdotes era dejar sin líderes algunos grupos críticos, y entonces era una estrategia para eliminar a los líderes, que una estrategia de guerra, para entendernos, ¿no? En contra de decir que de la explicación de la teoría que era una represión irracional fundada en el odio. No, era más bien una estrategia pensada, ¿no? Pues para descabezar, ¿no? Descabezar al enemigo. Bueno, la verdad es que sí que es cierto, que el documento habla de que no cabe duda de que hubo una violencia indiscriminada, asesinatos con saña, que existió pues una persecución religiosa, ¿no? Pero de alguna manera lo que vienen es como a decir que había unas razones de tipo político, estratégico, para llevar adelante esta violencia. Bueno, entonces, como digo, esta aproximación que se hace aquí, ¿no? En el fondo se está queriendo, pone implícitamente en cuestión, yo no voy a hablar de intencionalidades, pone implícitamente en cuestión pues la causa del odium fidei, por la cual la Iglesia está llevando a los altares como mártires a todos estos perseguidos, a todos estos asesinados, ¿eh? por el odio a la fe. Entonces me parece que hay razones para desenmascarar la mentira que se esconde en esta supuesta investigación histórica. Porque es que, vamos a ver, ¿es que acaso estos historiadores no se les ha ocurrido también hacer una reflexión sobre el hecho de que al mismo tiempo que esos 6.800 sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, eran asesinados, al mismo tiempo se estaban quemando las iglesias? Por ejemplo, yo actualmente soy obispo de la diócesis de Orihuela, Alicante,
Y una cosa que puedo decir desde esta diócesis, y es el caso de otros muchísimos lugares de España, es que todas, pero todas, todas las iglesias fueron quemadas. Las imágenes de nuestro Señor, de nuestra Madre, las imágenes de los santos, todas ellas fueron quemadas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo se puede pretender decir que no se trataba de un odio a la fe, sino que era más bien una decisión estratégica de perseguir a los cabecillas de los insurrectos? Pero ¿cómo se puede decir eso? ¿Cómo se explica el, el odio? ¿Cómo se puede explicar el hecho de la quema de las iglesias, de las imágenes sagradas, si no es desde el odio a la fe? ¿Cómo se puede ignorar el hecho de que una tesis, ¿no? Una tesis clave del marxismo es la que afirma que la religión es el opio del pueblo? Claro, si a ellos les han educado, ¿no? O les han hecho entender, o se han hecho asumir la tesis de que la religión es el opio del pueblo y esa es una tesis marxista, etcétera, etcétera, pues entonces obviamente el odio a la fe está servido. Más aún, me llama la atención el hecho de que esta noticia del País, ¿no? Que tuvo el título de Las razones ocultas de las matanzas de clérigos de 1936. Bueno, pues eh, esta noticia está ilustrada con una fotografía en la que un pelotón republicano eh, apunta, ¿no? Fusila a la imagen del corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles en agosto de 1936. O sea, se hace un fusilamiento al Sagrado Corazón de Jesús. A ver, ¿cómo se puede decir que eso no está hecho desde el odio a la fe? ¿Cómo se puede decir que eso está hecho pues como una estrategia para descabezar a los líderes que están controlando pues a la insurrección? Pero bueno, pero ¿cómo se puede decir eso? El hecho de es curioso, ¿no? Que a veces pretendemos buscar buscar referencias, ¿no? O estudios supuestamente científicos pues para negar lo que es obvio, lo que es evidente, ¿eh? La Iglesia, fijaros, sin embargo, la Iglesia creo que ha procedido con una gran mansedumbre, con una gran mansedumbre. La Iglesia hemos ido, ¿no? Y todavía habrá muchas más beatificaciones y canonizaciones, ¿no? Se van beatificando y canonizando a los mártires de la guerra, pero además subrayando que aunque murieron por el odio a la fe, ellos murieron perdonando, murieron perdonando, que eso es lo que más puede llegar a descolocar a quien ha tenido el odio como motor de su vida, murieron perdonando, ¿no? Ahora es curioso, ¿no? Que se busque aquí una especie de reinterpretación de lo que es bastante obvio, ¿no? También se ha publicado con motivo de este artículo en el País, en, el, en la página de Infocatólica, Ricardo Ruiz de la Serna pues publicaba una serie de comentarios en los cuales también venía a decir que en realidad no hace falta ser muy sagaz para detectar que la persecución por odio a la fe y también por motivos estratégicos en sí son dos cosas complementarias, ¿no? Porque para destruir la identidad nacional y edificar otra nueva era necesario destruir a la Iglesia Católica, ¿eh? Claro, entonces eso es verdad. O sea, sí que es verdad que aparte del odio a la fe había un intento de destruir la identidad nacional. Entonces, si yo quiero destruir la identidad nacional, tengo que destruir lo que es el alma de esa identidad nacional, ¿no? Que es pues una fe, la fe católica desde la que se configuró la historia de España, ¿no? Y además cuando se ha intentado diferenciar, ¿no? El anticlericalismo de 1936 y el de la República Burguesa de 1931, como que son dos cosas distintas, porque claro, en 1936 pues
eh, había un componente revolucionario sovietizante, ¿no? Pero sin embargo, hay que decir que en el fondo hay un anticlericalismo de fondo. O sea, un anticlericalismo que había sido alimentado muchos años antes, ¿no? De hecho, en las Cortes Constituyentes de 1931 no se escatimaron todos los medios para intentar debilitar a la Iglesia y expulsarla de la vida pública. Se dispuso que el Estado, las regiones, las provincias, los municipios no podrían favorecer de ninguna manera a la Iglesia, ¿no? O a sus asociaciones. Se torpedeó a la Compañía de Jesús, declarando la disolución de aquellas órdenes que estuvieran, pues, de alguna manera ligadas en sus votos con la obediencia a una autoridad distinta de la legitimidad del Estado. Lo del cuarto voto de obediencia al Papa no se admitió. Los bienes serían confiscados. A ver, es obvio que se había venido sembrando un odio a la fe. Se había ido sembrando un anticlericalismo que había ido impregnando las cosas, ¿no? O sea que en este sentido, sin duda, hubo una estrategia para acabar con la Iglesia. Y los primeros pasos se habían dado principalmente en 1931, ¿no? Entonces, eran más bien masones anticlericales. Luego ya cuando llegó el año 1936, pues ya estábamos hablando de anarquistas y comunistas, ¿no? Pero es obvio que se había inoculado el odio. Y los incendios en las iglesias, como digo, pues lo demuestran, ¿no? Y todo esto pues condujo a esas matanzas de obispos, sacerdotes, monjas, frailes, religiosos, laicos, que fue un arrebato que, mm, que no únicamente duró unos meses, aunque sí principalmente cuando más asesinatos se cometieron fueron en el inicio de la guerra civil, pero que fue una campaña sostenida a lo largo de muchos años. ¿Eh? Entonces ahora viene pues este relato que nos ha sorprendido, ¿no? Publicado en el diario El País, esta pretensión de hacer una relectura, diciendo que esto no era odio a la fe, sino que es que era una estrategia de lucha contra el enemigo, ¿no? Pues obviamente las dos cosas son compatibles, pero lo que me parece muy grave es negar lo primero que es obvio, que es evidente. Y además, pues esto está en un contexto, ¿no? Y el contexto es el de la famosa ley de memoria histórica, el año de memoria democrática, que también el presidente de gobierno español ha anunciado, mm, pues con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, que me parece que es un intento de revolver las cosas, revolver los sentimientos de enfrentados y de confrontación en el pueblo español, y eso es algo grave que se enarbole la memoria democrática y la memoria histórica para perpetuar las heridas de los pueblos, en vez de ser capaces de pasar página y de iniciar pues una convivencia en paz y en reconciliación, como creo que la Iglesia Católica ha procurado hacer siempre en todo momento, ¿no? A veces los políticos o los gobiernos pueden llegar a recurrir a este tipo de sentimientos viscerales, de confrontaciones, de buenos y malos, pues para tapar sus vergüenzas del presente. Es muy frecuente llevar adelante este tipo de maniobras de distracción, maniobras de distracción de ser capaz de sembrar, ¿no? Sembrar mm, noticias que estén reabriendo heridas y de esta manera distraer la atención de los problemas que tenemos hoy en día. Pero bien, me parece que este comentario, o sea, que este estudio de estos cuatro historiadores merecía, ¿no? Merecía una respuesta, porque de alguna manera está afectando, ¿no? Pues a esa afirmación, a esa consideración que hace la Iglesia Católica sobre que nuestros mártires pues,
fueron asesinados, dieron su vida no por causas políticas, sino por la defensa de la fe, y que fue el odium fidei, pues la razón última, evidente, pues por la cual fueron asesinados. Bueno, vamos adelante en nuestro programa de Sexto Continente. Os quiero recordar que estamos en plena campaña de Navidad de Radio María. Tuve la suerte, pues, ayer de participar junto con don Luis Fernando, el director de la radio, pues en un momento de animación de la campaña. Y la verdad es que no podemos sino tomar conciencia de la corresponsabilidad que tenemos en un modelo de radio como es este. Un modelo de radio en el que nos sostenemos no de la publicidad, sino sencillamente por una parte, de la contribución del servicio voluntario de los que hacemos la radio, que es lo que hace posible que esta radio pues se pueda producir muy económicamente, que tenga unos gastos anuales pues que comparando con el resto de las radios comerciales no tiene nada que ver. Pues digamos el costo anual de esta radio pues se explica únicamente por el hecho de que la inmensa mayoría de los que la realizamos pues somos voluntarios, ¿no? Todos los que estamos al micrófono para empezar. Pero siempre existen gastos, obviamente. Los gastos mínimos de una radio son muchos también por todo lo que supone pues el sistema de difusión de las antenas, de los satélites, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, es una responsabilidad nuestra decir, vamos a cuidar nuestra propia casa, porque Radio María es nuestra casa. Y además el hecho de que nos mantengamos por nosotros mismos es garantía de nuestra independencia, es garantía de nuestra libertad para poder seguir evangelizando. Por lo tanto, os animo a participar en esta campaña, y sé que ya ahora mismo, bueno, tenéis en la página web de Radio María muchas formas, ahí se explican con detalle de formas de vehicular, de canalizar nuestras ayudas, ¿no? Pero quizás la más fácil pues es el poder llamar al teléfono que ahora os voy a indicar para participar de esta campaña. El teléfono de Madrid es 91 8 22 80 10. 91 8 22 80 10. Vamos a tener un momento de oración y también de contemplación, de descanso musical. Vamos a escuchar una canción en referencia a nuestra Madre, que nos está preparando. Santa María del Adviento nos prepara para el encuentro de Jesucristo. Se llama esta canción Muy Bella y es de Marcela de María y Campos. La escuchamos. Pues maravilloso. Así da gusto. Pues muy bien, vamos a ver. Muy bien. Siempre junto a mí, enseñándome a vivir, me enseñaste a caminar, a creer y a luchar. Una madre excepcional, una amiga de verdad. Tu vida ha sido amar, consolar y levantar. Ya los años han teñido de blanco tus cabellos, y mirándote a los ojos hoy te puedo decir: eres muy bella, bellísima, 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 preciosa de verdad. Eres muy bella, bellísima,
que Dios me regaló, que con su sencillez a Él lo enamoró. Es la mujer fiel, la esclava del Señor, que a una tarde de dolor me engendró en su corazón. En sus brazos de madre tú y yo somos. La dejamos entera, ¿verdad? Vale, vale. Podemos decir confiados en sus manos. Eres muy bella, bellísima, 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 preciosa de verdad. Eres muy bella, bellísima, 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 te queremos cantar, tú la más bella. Atento, que va terminando. Continuamos en esta edición de Sexto Continente y después de que habíamos hablado de la persecución religiosa en España motivada por el odium fidei y por el odio a la fe, vamos a cambiar de tema, pero antes de hacerlo quiero, si alguno, por ejemplo, quisiese decir, a mí me gustaría conocer de cerca, con todo tipo de datos detallados, cómo aconteció esa persecución histórica. Bueno, pues posiblemente el libro clave para poderse formar está escrito por don Antonio Montero Moreno, fallecido en el año 22, que él fue pues primero sacerdote, periodista, obispo auxiliar de Sevilla, obispo de Badajoz y arzobispo finalmente de Mérida, Badajoz. Y él fue el que hizo el estudio profundo en España, en el que identificó un total de 6.832 víctimas, ¿no? De las cuales 13 eran obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos, 283 religiosas. Bueno, pues es posiblemente el estudio más serio, más detallado, más concienzudo que está publicado pues en la editorial BAC, para quien quiera pues, poder acceder a él. Bueno, y vamos adelante en esta edición de Sexto Continente y quiero hacerme eco también de otra noticia acontecida en torno a la Complutense, a la Universidad Complutense de Madrid. Y el tema el tema también está, digamos, publicado en Infocatólica. El tema es que este verano, pues, se publicó en el diario El Debate una sugerente entrevista con el capellán de las Facultades de Filosofía y Filología de la Complutense, don Juan Carlos Guirao. Y en él, pues él abordaba, claro, él siendo un capellán de la Universidad Complutense, pues él hablaba sobre el problema tan fuerte existente, sobre la falta de libertad en el ámbito universitario y en la sociedad en general, pues en torno a esta cultura de la cancelación, a este wokismo, laicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvo una trascendencia grande aquella entrevista porque resulta que el decano de biológicas de la Complutense, bueno, se escandalizó y se preocupó, ¿no?, por el hecho de que un capellán universitario tuviese el atrevimiento, ¿no?, de en un medio de comunicación hacer referencia a cómo denunciaba él, pues que también en el ámbito universitario está teniendo lugar esa cancelación, esa persecución de quien
piensa de manera distinta a lo políticamente correcto, ¿no? Al pensamiento único que se intenta imponer. Y entonces, pues el decano de biológicas, pues en el ámbito de gobierno se expresó diciendo que, bueno, que las opiniones del capellán hay que ver cómo se logra que se circunscriban a su capilla y a su comunidad, y que no se puede permitir que se haga difusión de esas opiniones fuera de su capilla y de su comunidad, ¿no? Bueno, fíjate, precisamente, claro, la reacción demuestra que era verdad lo que el capellán denunciaba, evidentemente, ¿no? Entonces, este profesor, ¿no?, del decano de biológicas, había hecho su manifestación de preocupación, de escándalo, en el contexto del Consejo de Gobierno de la Complutense. Entonces, con fecha del 1 de diciembre, este sacerdote capellán, don Juan Carlos Guirao, pues escribe una carta pública al decano. Una carta pública que es muy interesante, y aunque sea de una manera pues un tanto escueta, yo voy aquí compartir con vosotros, ¿no? Eh, Él dice, bueno, yo he visto su intervención, porque la intervención en ese órgano de rector de la Complutense es pública, está grabada en vídeo. Dice, he visto como en el minuto tal del Consejo de Gobierno de la Complutense usted se ha referido a mí, ha mostrado su preocupación de cómo se puede permitir que un capellán hable, ¿no?, y pretenda influir con sus ideas, ¿no?, en el conjunto de la universidad. Y entonces él viene a decir, vamos a ver, es obvio, es evidente que esa persecución está teniendo lugar, ¿eh? Dice, todos los temas de debate a los cuales él en concreto se refiere a 8 en concreto. La diferenciación de qué es hombre y mujer. ¿Nacemos como hombres o mujeres o lo elegimos? Este es un tema sobre el cual el capellán se había pronunciado, pues de una manera distinta a lo que se está imbuyendo, ¿no?, desde la universidad. Temas relacionados con la ideología de género, temas de bioética como el aborto y la eutanasia, temas también sobre la actualidad de Medio Oriente, sobre qué lectura se hace de lo acontecido en Medio Oriente. Temas también como el tema del nacionalismo y de la unidad de España. Temas también como históricos, o sea, con bastante conexión, por cierto, al tema anterior que hemos abordado aquí, de la persecución religiosa. ¿La Segunda República fue un régimen idílico o fue un desastre que acabó en un enfrentamiento fratricida? Temas como diferenciar la laicidad del laicismo. Temas como la distinción entre lo público y lo estatal. ¿Lo público es únicamente lo estatal o también las iniciativas sociales que hace, por ejemplo, la Iglesia son también públicas? ¿Acaso la escuela católica no es en cierto sentido también pública? ¿Por qué se le tiene que llamar público a lo que es únicamente estatal del Estado, ¿no? Y se le llama privado a todas las iniciativas sociales, ¿no? Bueno, estos eran los temas, ¿no? Los temas que en debate que el sacerdote había cuestionado. Y entonces lo que él viene a decir es, en la carta, ¿no?, pues que dirige al decano de biológicas, es que estos temas están presentes en la universidad, pero desde una perspectiva unilateral, sesgada, parcial, limitada. Le dice en la carta, yo le podría dar una lista de personas con posturas disidentes sobre los temas anteriormente enumerados, que tienen vetada la entrada en la universidad. ¿Por qué? Porque unos pocos que además se autodenominan antifascistas así lo han decidido. Entonces, bueno, pues porque existe dentro de la universidad una serie de estudiantes que tienen el apoyo de las autoridades académicas, que se autodenominan antifascistas y vetan
a cualquier persona que sea invitada a la universidad que tenga una opinión disidente sobre todos esos temas. Si alguien tiene una opinión disidente sobre la eutanasia, sobre el aborto, se le hace un boicot y no puede entrar a la universidad. Bueno, entonces, la solución a todo esto, obviamente, no puede ser tener menos libertad de expresión, como en el fondo ha pretendido, ¿no? Pues el decano de biológicas, diciendo a ese capellán hay que callarle, a ese capellán no podemos permitir que hable en público fuera de su capilla, ¿eh? Entonces, si la solución es menos libertad, ¿no? Hay que confinarlo, hay que relegarlo. Entonces, ¿dónde estamos, no? Y de una manera valiente, pues este capellán le dice, ¿no? Le dice en su carta, pues al decano de biológicas, que lo que denigra a las universidades son los máster dirigidos por personas sin cualificación académica. Ahí es nada, ¿eh? Segundo, la irresponsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Tercero, los piquetes que se autodenominan informativos y que impiden el acceso a la universidad a determinados congresos y actividades económicas. Cuarta, los que profanan espacios religiosos. Esto sí, estas cuatro cosas, oiga, esto sí que denigra a la universidad. Y ustedes deberían de tener, pues, les debiera de preocupar esto. Y esto en sus consejos de dirección no lo tratan, ¿no? Lo que tratan es que hay un capellán que está hablando y que está diciendo cosas diferentes, ¿no? De las que nosotros pretendemos imbuir. Sin embargo, no les preocupa a ustedes pues que haya aquí másters dirigidos por personas sin cualificación ninguna, la irresponsabilidad de la gestión de los recursos públicos, el hecho de que existan esos piquetes que impidan que nadie con un pensamiento distinto pueda aquí dar una charla. Entonces, lo que prestigia a la universidad es que el único criterio de acceso a cualquier concurso sea el mérito y la capacidad. Eso sí que prestigia a una universidad. Que se entre por mérito y capacidad y no por ideologías y no por amiguismos. Y lo que prestigia a una universidad es que haya una financiación responsable y transparente. Y que haya rigor y ausencia de censuras y exclusiones, ¿no? En todos los temas anteriormente expuestos, ¿no? Bueno, esta es la respuesta que se le da, ¿no? Sí, que es una respuesta que creo que es muy verdaderamente certera y valiente, ¿no? Y valiente a la hora de no arredrarse ante ese intento de silenciar la voz de un capellán, ¿no? Y termina diciendo, a mí, aquí las preguntas que nos debiéramos de hacer en un consejo de gobierno de una universidad en la que hay miles de jóvenes, las preguntas que nos debiéramos de hacer pues son las siguientes, ¿no? Y dice él, ante una juventud y una sociedad con los altos índices de suicidio, consumo de ansiolíticos, antidepresivos, somníferos, víctimas de tantas adicciones de alcohol y a otras drogas, a la pornografía, a cualquier tipo de alienación originadas en última instancia por la separación de Dios, con la retahíla de consecuencias personales, familiares y sociales de todo este tipo, ¿cómo podemos nosotros ayudarles? ¿Cuál debe de ser la misión, el servicio que debe desempeñar la institución universitaria? ¿Cuál es la identidad de la universidad? Estas son las preguntas que debieran de hacerse en un consejo de dirección. No a ver cómo censuramos, ¿no? A alguien que precisamente está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? El dedo en la llaga de dónde está el sufrimiento y la desestructuración que está aconteciendo en nuestra cultura. Bueno, y entonces este capellán termina diciendo una frase que este es el capellán de filosofía y filología, ¿eh? Una frase que es la que se ha elegido como titular, ¿no? Y es la siguiente: si el precio de estar en la universidad es silenciar el contenido de esta carta que yo le escribo a usted, preferiría no estar. Por razones de convicción y coherencia elemental debemos evitar el mutismo
y la invisibilización. O sea, si el precio de hablar claro, como habla este capellán, es el que a mí, yo no pueda estar en la universidad, pues mira, prefiero no estar que estar de estar pagando el precio de estás aquí es callado, no puedes decir nada que contraste, te tienes que callar. Dice, si el precio de estar es silenciarme, pues mire usted, prefiero no estar. Bueno, damos gracias a Dios por nuestros sacerdotes valientes que dan la cara, porque es verdad, ¿no? Pues que hay muchos lugares en los que ese servicio de capellanía, de acompañamiento, pues requiere posicionamientos que nos ponen a prueba en nuestro testimonio de fe, que requieren posicionamientos pues valientes y comprometedores, ¿no? Bien, vamos a dar paso también a la participación de los oyentes. Solemos querer reservar más tiempo, pero bueno, ya intentaremos buscar algún programa en el que nos resarzamos, porque tenemos ahí pues un buen número de correos de los oyentes en lista de espera. Pero aunque sea, vamos a atender algunos de ellos. Sabéis que el correo al que podéis dirigir vuestras consultas es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. A Mónica, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos transmita los correos elegidos. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días. Adelante. Buenos días, monseñor. Aunque prefiero que no se mencione mi nombre, me gustaría agradecerle sus programas y reflexiones que hacen mucho bien. A raíz de la pregunta de Teresa del programa anterior, agradezco mucho a Dios que la pregunta haya sido seleccionada y contestada públicamente, porque yo también tuve exactamente las mismas dudas sobre la sexualidad. Yo creo que son dudas muy comunes hoy día, independientemente de traumas sexuales. El comentario que mencionó que hizo San Juan Pablo II me ha sido clave para unir las piezas de mi puzzle personal. El que un chico o chica te mire con ojos de desinterés sexual es puro amor y gran gozo espiritual. Lo que no veo es cómo un hombre casado puede desear con amor a su mujer si no es solamente con la intención de concebir. Me gustaría que me iluminara con su comentario. Muchas gracias. Vamos a ver, esta oyente se refiere a que en el programa anterior, pues, una oyente llamada Teresa había preguntado, ¿no?, sobre cómo entender esa expresión del deseo, ¿no?, del deseo sexual. Entonces, yo hice referencia a una catequesis que hizo San Juan Pablo II en una audiencia general del 8 de octubre de 1980, ¿no?, en la que, comentando ese texto de Jesús en el que dice si un hombre mira a una mujer deseándola, comete pecado en su corazón. Pero San Juan Pablo II subraya que esto no únicamente es aplicable si se refiere a una mujer distinta a tu esposa, sino se refiere incluso a la propia esposa, ¿no? Esta es la frase que voy a leer literalmente. El adulterio en el corazón se comete no solo porque el hombre mira de ese modo a la mujer que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer. Incluso si mirase de ese modo a la mujer que es su esposa, cometería el mismo adulterio en el corazón. A ver, se está refiriendo, por lo tanto, a que ese mirar, mirar deseando, se refiere a un tipo de deseo en el que se ha disociado la sexualidad de la vocación al amor. Aquí el gran problema está en que el pecado ha generado una disociación entre sexualidad y amor. Entonces, cuando Jesucristo habla de el pecado que es mirar deseando, pues es el deseo impuro. El deseo impuro es, pues, un sentirme atraído por un impulso sexual que yo, como no lo he purificado, como no lo he educado, como no lo he puesto al servicio de la vocación que he tenido, pues entonces ese impulso de deseo sexual lo que me lleva es a acercarme
a un cuerpo para satisfacerme, pero no me está llevando esa forma de aproximación a la sexualidad, no me está llevando a una comunión con el alma de esa persona. Entonces eso es un pecado porque está distorsionando la vocación en la que Dios creó la sexualidad. La sexualidad es un instrumento para generar la comunión de las almas. No seréis dos, seréis una sola carne, seréis un solo corazón, una sola alma. Eso es el abrazo sexual. Entonces, claro, cuando nos pregunta esta oyente, ¿no? O sea, ¿cómo se puede entonces entender el que un esposo se acerque a su mujer por la intencionalidad de concebir? Claro, eso se entiende. Y entonces puede existir otra intencionalidad, claro. También, además del estar abierto a la vida, otra finalidad de la sexualidad es la de la comunión de amor. Es que los fines de la sexualidad están no solo en la apertura, en la transmisión de la vida, sino que también la sexualidad es la expresión física de la comunión de amor. Pero para eso, obviamente, va a hacer falta que uno eduque su impulso sexual y que lo integre en la expresión del amor. Y para eso tendrá que purificar, pues, su tendencia a disociar la sexualidad de la expresión del amor. Esa tendencia a hacer del sexo un yo quiero ahora satisfacerme. Tiene que purificar eso. Porque tiene que respetar los ritmos de las personas y tiene que buscar y procurar en todo momento que la sexualidad esté integrada, esté sublimada, pues en la expresión de amor y de la comunión del abrazo sexual. Claro, que a todo esto nos hace muchísimo daño, para que esto pueda vivirse, nos hace muchísimo daño pues el influjo de la pornografía, el influjo de la impureza, el influjo de toda una publicidad, etcétera, que nos está siempre incitando el deseo sexual desligado de la vocación al amor, por supuesto. Todo ello distorsiona y nos dificulta pues vivir la sexualidad integrada en esa expresión del amor. Bien, aunque sea de una manera, bueno, ya seguiremos más adelante con más consultas, pero quiero quiero concluir haciendo nuevamente, ¿no? Pues una llamada a todos a que participéis, a que nos animemos a formar parte de esta familia de Radio María, pues en su campaña navideña. Quiero recordar también, compartiendo con vosotros, ¿no?, algunos datos económicos, pues el hecho de que Radio María, gracias a Dios, pues ha conseguido no solo pues tener la capacidad de mantenerse a sí misma, sino también de apadrinar o amadrinar a muchas otras Radios Marías del mundo. La verdad es que nosotros en un tiempo fuimos apadrinados por Italia, cuando se cumplen este año 25 años de Radio María en España, ¿no? Y nosotros fuimos apadrinados por Italia. Ahora ha llegado el momento en el que anualmente Radio María está haciendo una contribución muy fuerte para el nacimiento de Radio María en otros lugares. Pero obviamente, ¿no?, aparte de esto, tenemos que abordar y mantener y hacer frente, ¿no?, a todos los gastos de mantenimiento de la radio, que más o menos están en torno a unos 560 euros a la hora. Es el precio total, sumando todos los gastos, pues que más o menos hacemos frente para que Radio María pueda funcionar en España en el día a día, en el hora a hora, ¿no? Claro que es un dinero importante, pero que obviamente es un dinero austerísimo. Ya quisieran las radios comerciales, ¿no?, poder llegar a tener pues una presencia de continuo pues de una forma tan austera. Creo que es la austeridad la que prima en esta casa, y creo que eso también tiene que ser un estímulo para que todos nosotros contribuyamos en esta campaña. Por lo tanto, os animo a participar, pues que si cuentas, que si transferencias, que si el Bizum, que si tal, hay muchos métodos y muchas formas de hacerlo, pero quizás el más práctico, llamando al teléfono 91 8
22 80 10. 91 8 22 80 10. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.